pues no sé si puedan ver, así quedó el reloj del Palacio de Cortés. Eh, pues bueno, esto más que nada va a tratar sobre una crónica de lo que sucedió eh, en el estado de Morelos el pasado 19 de septiembre con lo del temblor de 7.1 grados que tuvo su epicentro en Azochapan. Entonces, bueno, no sé si muchos, bueno, no sé si lo haya dicho en algún video, pues yo soy de Cuernavaca. Y más o menos en este video trataré pues, pues de platicar un poco, ¿no? Acerca de lo que ocurrió ese día. Eh, no sé si les había contado en el otro video que iba a ver la de It, por fin se me hizo. Ya después de hecho, el video que grabé de que iba a ir a ver la de eso, pasó lo del temblor un día después. Entonces pues ya no fui a ver la película hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de lo de el sismo, pues sí, fue un sismo demasiado fuerte, no tanto por la por la intensidad como tal del sismo, porque pues de hecho el mismo septiembre había habido otro sismo creo que era de mayor magnitud, pero fue con epicentro en Oaxaca. Bueno, esta vez nos tocó ser el epicentro en la ciudad de Xochapan, bueno, el pueblo de Xochapan, municipio. Y pues dada la cercanía de ese sismo, pues pues se sintió más fuerte, ¿no? Aquí en Morelos, y causó muchos estragos. Cabe mencionar que al menos yo, los años que he vivido en esta ciudad, pues nunca me había tocado un sismo de esa magnitud. Nunca nos había tocado ser también epicentro. Es algo muy extraño. Y de hecho, revisando un poco de la historia de los sismos que ha habido aquí en Cuernavaca, bueno, más que nada en Morelos, pues sí, han sido muy pocos los que ha habido. De hecho, se habla cerca de cinco temblores más o menos en esta zona desde 1526 más o menos. Entonces sí hablamos de una coincidencia de que para empezar haya sido aquí, y precisamente el 19 de septiembre, que también se recuerda aquí en México una fecha, el mismo día, porque exactamente en 1985 también hubo un temblor similar, pero no fue epicentro de Morelos, fue en otro estado, que causó una gran destrucción en la Ciudad de México. Curioso, ¿no? Que haya sido el mismo día y que nos haya tocado de esta manera. Pues bueno, contar un poco acerca de cómo están las cosas, ¿no? Aquí en Morelos, ya han pasado algunos días desde que pasó el incidente. Ya tiene aproximadamente ya 7 días. No aproximadamente, tiene 7 días más bien. Disculpen si estoy divagando un poco, es que realmente estoy tomando una ruta diferente a la que tomo para ir a mi casa. Más que nada para platicar, ¿no? de este hecho. Y bueno, contarles un poquito de lo que en mi experiencia personal, lo que está pasando ha estado pasando en estos días. Bueno, el temblor yo lo sentí en la sala de mi casa. Yo estaba viendo una serie de televisión, estaba viendo Netflix, cuando de repente empezó a sentir que se empieza a tambalear el sillón. Yo me imaginé enseguida que era un sismo, pero como empezó muy muy despacio, realmente no le presté mucha atención. De hecho, hasta yo me salí tranquilo, o sea, me puse todavía mis zapatos, y caminé un poquito hacia la puerta en lo que se empezaba a sentir un poco más fuerte. Y como anteriormente, hacía atrás unas semanas también se había sentido un sismo similar, pues yo dije, no, pues no, o sea, hay que hacerlo el protocolo normal, ¿no? Que es caminar hacia la salida, ponerse a cubierto. Y me puse en la entrada de la puerta, pero fue cuando de repente se empezó a soltar muchísimo más fuerte.
Y ya fue cuando de plano salí corriendo hacia, hacia la entrada de mi casa. Me quedé en el patio. Realmente tuve mucha precaución en que no me fuera a caer nada encima, porque del lado derecho de mi casa tenía a la casa de mi prima. Entonces pues sí, me daba miedo de que se me fuera a caer, porque empezó a arreciar el temblor demasiado. Llegó un punto en que ni siquiera era posible mantenerte de pie de manera firme. De hecho, empecé a tambalear y nada más estaba viendo, ¿no?, que se caía primero para echarme a correr. Yo pensé que mi casa se iba a caer, porque sinceramente sí estuvo muy fuerte. Y no sé realmente cuánto duró. Yo le calculo que aproximadamente fue medio minuto lo que duró. De hecho, vamos a pasar por otra zona, que es la Delegación Estatal Morelos creo que del Seguro. Como ven, ahorita está acordonado. Es una de las secuelas que dejó este sismo, que algunos edificios quedaron pues con daños estructurales. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Bueno, prosigo con mi historia. Y pues sí, ¿no? Después de que había sentido el sismo, pues pues me tocó que empecé a escuchar en mi casa adentro, ¿no?, que se empezaban a caer algunas cosas de vidrio más que nada. Y pues el miedo, ¿no? Porque de verdad que yo no recuerdo, no recuerdo que haya sentido tanto miedo en un sismo como lo fue con este. Fue impresionante la magnitud, ¿no?, del movimiento, porque de verdad algunos, bueno, escuché decir a una persona que vive en Chile, y que mencionó, ¿no?, que los mexicanos se espantan por un temblor de 7.1 y ellos lo viven casi muy seguido. Pero pues lo que se menciona, ¿no?, es de que pues aquí en México, pues aunque vivimos en una zona un poco, bueno, yo vivo en una zona un poco no tan sísmica, sí se sienten los sismos que llegan a ver en otros estados. Pues realmente la magnitud de pues fue porque estaba cerca. Y de verdad, hasta que no sientes un temblor de ese tipo, uno no está acostumbrado a sentir ese tipo de sismos, ¿no? Entonces sí, el miedo es muy grande. De hecho, puedo hasta decir sin pena que estuve aproximadamente como pues media hora con temblor de piernas. Entonces tan grande fue mi impresión que de verdad era incontrolable el temblor de piernas que tenía. Y pues ya no, lo que pasó a continuación fue que se cayeron todas las líneas de celular. De hecho, me metí con miedo y todo a revisar mi casa para ver si no había algún daño estructural, pero no, pues no había nada. Yo era el único que estaba ahí, mi familia estaba afuera. Ya tomé mi celular y fue cuando también noté que se había ido la luz. Entonces pues no había manera de comunicarme con mis familiares, porque pues se había ido la luz en todas partes, ¿no? Y también las líneas de teléfono. Pues lo siguiente que pasó es de que, como yo tengo a mi sobrina pues en una primaria cerca de ahí, pues tomé un camión y fui a ver, ¿no?, que si estaba bien y a recogerla. También mi hermana fue, ahí me topé a mi hermana, y pues poco a poco me fui encontrando con mis familiares. No con todos, realmente la comunicación pues no regresó sino hasta muchas horas después. De hecho, el servicio de celular como tal se restableció sino hasta el otro día. Solamente eran pocas personas las que tenían línea de teléfono celular. Entonces sí fue un poco complicado comunicarme con todos. Y también la luz fue otro factor, ¿no? Porque se fue la luz y enseguida también era irse al internet, ¿no? Tampoco nos podíamos comunicar por WhatsApp o por redes sociales. Entonces sí fue un sismo que, aparte del
pues de la fuerza, ¿no? Que tuvo. También nos tuvo incomunicados a todos. De hecho, ese fue uno de los principales problemas que había, la comunicación. Y enseguida me puse el radio. Tengo bueno, el celular tiene aplicación de radio nativa. Puse la estación de radio y eran pocas las que funcionaban. Ya poco a poco fue fluyendo la información acerca de lo que había estado sucediendo, ¿no? Después de lo del sismo. Entonces ya fue cuando me empecé a enterar de la magnitud, ¿no? de este sismo, que la verdad sí estuvo bastante fuerte y destructivo, ¿no? Más que nada destructivo porque sí pues causó varios daños. Los primeros reportes que recuerdo es de que se había caído un edificio aquí en Cuernavaca, un edificio ya icónico, que es la Torre Latinoamericana de Cuernavaca. Se había desplomado, había unas personas atrapadas ahí. También reportaban daños estructurales a monumentos históricos, ¿no? De aquí de Cuernavaca, como era la catedral. Y por ejemplo, la imagen, ¿no? que les pasé del Palacio de Cortés. Entonces, pues por el radio nos fuimos enterando ya de muchas cosas. De hecho, en el radio también estaba funcionando como emisor de noticias en ese momento. Era un canal de música, pero funcionó como de noticias y para contactar gente, ¿no? Entonces, mucha gente hablaba, ¿no? Preguntando qué había pasado con su familiar, preguntando por su familiar, y daba información de su zona, de qué había pasado en su zona. Posteriormente ya nos dimos cuenta de que el sismo había ocurrido lejos de Cuernavaca, como les dije, en el pueblo de Xochapan. Yo también pues sí sentí un poco de pánico porque, bueno, yo tengo una exnovia, no hace mucho corté con ella, pero pues sí me preocupaba, ¿no? La situación, porque había sido precisamente en el lugar donde vivía. Sí, pues sus papás habían sido buena onda conmigo. Entonces pues luego traté de comunicarme con ellos, pero pues no pude por la situación que les menciono. Y pues sí, así fue todo ese día de la incertidumbre, ¿no? De qué había pasado con Morelos, más que nada, ¿no? También empezaban a llegar ya informes del DF, ¿no? Que de la Ciudad de México llegaron informes de que también había derrumbe de edificios y demás, ¿no? Entonces, pues ya aproximadamente ya como a las 8 de la noche fue cuando ya regresó de nuevo la luz, y ya pudimos bueno, me pude enterar ya, ¿no? De lo que ya había sucedido. Todo esto que les platico, el temblor fue a la 1:15, 19 de septiembre de 2017, y la luz volvió a las 8, ¿no? Entonces, por si no había mencionado la hora del sismo. Entonces ya empecé poco a poco pues a leer, ¿no? Todo lo que había sucedido. Ya vimos imágenes del DF, que había también afectaciones ahí, y pues bueno, también en otros puntos del estado de Morelos, pues también la destrucción que había causado este sismo. Pues ya a dormir con miedo, ¿no? Porque sí piensas enseguida en lo que iban a ser las réplicas del sismo. Y pues no estar alerta, ¿no? Más que nada, porque sí, bueno, al menos yo me dormí con ropa, porque sí, pues para estar preparado, ¿no? Para cualquier cosa. Entonces, pues bueno, ahorita les continúo con mi crónica. Voy a pausar el video tantito.